Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a la quinta jornada de la memoria histórica minera aquí en Herrería. Agradeceros muchísimo vuestra compañía. Ya sabéis que yo no soy de los que dicen por vuestra asistencia, sino por vuestra compañía. Yo creo que eso demuestra la cercanía y sobre todo el interés, la colaboración y el sentimiento de pertenencia que tenéis todos hacia estas jornadas mineras. Por eso vuelvo a repetir una vez más, agradezco vuestra compañía hoy aquí. Cómo no empezar por presentar y a la misma vez agradecer a los miembros de esta mesa con los cuales vamos a poder tener la oportunidad de disfrutar de esta jornada de memoria histórica minera. Doña María Dolores, con permiso Lola Lazo, archivera principal del Ayuntamiento de Huelva, Noemí Sanchís, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, don Javier Cousillas, que es el representante de la empresa que ha publicado o que tiene intención de configurar la página web de la Asociación Herrería, como no, imprescindible siempre, la presidenta de la Asociación Mujeres de Herrería, Tona, y especialmente quiero dar las gracias hoy aquí a acompañarnos al hijo de quien hoy va dirigida esta jornada, a don Alejandro Herrero Molina, hijo del arquitecto diseñador del poblado de Mina de Herrería, don Alejandro Herrero Ayllón. Por lo tanto, mi más sincero agradecimiento por vuestra presencia aquí todos. He dejado intencionadamente al final a Pepe Suárez. Yo no soy quien vaya a tener que darle las gracias, ni muchísimo menos, sino todos los que estamos aquí. Por ser el verdadero impulsor y alma mater, como todos sabemos y reconocemos, de esta jornada, porque creo que no solo son la recuperación de nuestra memoria histórica, que ya en sí es bastante, también la recuperación de nuestro patrimonio que seguramente más podamos valorar, que es el patrimonio sentimental, el que nos une a los recuerdos, el que nos une a nuestros antepasados. Y sobre todo porque a raíz de este tipo de iniciativas, en estrecha colaboración con la Asociación de Mujeres de Herrería y la Asociación de Vecinos del Foco, sin que yo me atreva a anteponer unas a otras, sino creo que todas en perfecta comunión están siendo capaces de recuperar, no creo que nunca se llegase a perder, pero sí a recuperar, a poner en valor ahora lo que es la identidad del pueblo minero de Herrería. No me equivoco cuando digo población, y no me equivoco cuando reclamamos la identidad de ser minero. Hoy, que hay tantos enfrentamientos, que se enarbola la bandera de la identidad para tener confrontación, creo que es una demostración de convivencia el que esa identidad se quiera recuperar para sentirnos todos más unidos con respecto a nuestros antepasados y sobre todo que podamos hacer más unidos a nuestros hijos, a nuestros nietos, para construir el futuro de esta población de Minas de Herrería. Por mi parte, nada más, volver a agradecer sinceramente, con toda la gratitud que pueda yo mostrar, vuestra compañía hoy aquí. Os paso con Pepe Suárez. Muchas gracias. Buenas tardes, un año más y estas son las quintas. Vamos a iniciar nuestra jornada de memoria histórica minera. Aquello que era un proyecto que
parecía una ilusión, yo creo que ya vamos consolidándolo, ¿no? Este año siempre hay un motivo para la jornada. Este año va dedicada al que fue el arquitecto, que tuvimos la suerte de que fuera el arquitecto, diseñador y director de las obras de nuestro poblado minero. A cualquiera le gustaría, como los buenos equipos de fútbol, fichar al mejor, pues el mejor era don Alejandro Herrero Ayllón. Para hablar de don Alejandro Herrero Ayllón, pues tenemos con nosotros a la directora del Archivo Histórico de Huelva, María Dolores Lasso López, que, como ya veréis, es una enamorada de don Alejandro, ¿no? Yo quisiera explicar un poco, porque esa ha sido una de las actividades de nuestra asociación este año. Cuando hace aproximadamente un año me entero que el legado de don Alejandro Herrero Ayllón en todo lo referente a lo externo a Huelva, porque todo lo que había hecho don Alejandro como arquitecto municipal estaba en el archivo de Huelva, pero todo lo que había hecho como arquitecto del ministerio, los hijos, con un excelente buen criterio, lo habían donado en el año 2000 al Archivo Histórico de Huelva. Y sabéis nuestra intención en un futuro, todo aquello que suene, que nombre a Minas de Herrería, que esté en nuestro modesto archivo histórico, aunque sea una copia, pues tuvimos la iniciativa desde la asociación de digitalizar, de copiar aquel legado que es referente a Minas de Herrería. Un día me atreví a ir al archivo y, aunque busqué miles de recomendaciones y quién me podía introducir, un día sin ninguna recomendación me acerqué a ver a la directora del archivo y tuve la suerte de encontrar a una profesional, a una persona que entendió perfectamente nuestro proyecto y que para mí todo fueron facilidades. Esa persona fue Lola Lasso. Enseguida ella me facilitó, me orientó de que lo que debíamos de hacer era un convenio con el Ayuntamiento de Huelva, y así lo hicimos. La asociación con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Huelva firmamos un convenio y eso hizo que pudiéramos empezar a digitalizar todo el trabajo de don Alejandro Herrero sobre Minas de Herrería. Para ello, gentilmente, una de nuestras socias, Natalia Santos Mena, historiadora del arte, museóloga, que además nos ayuda en otras cosas, en muchas más cosas, pues ha estado allí yendo periódicamente durante prácticamente 3 meses y medio para digitalizar estos documentos, que los tenemos a disposición de todos vosotros. Pero es más, a Lola le oriento que dentro de nuestra colección de libros de personajes históricos nos gustaría dedicar un libro a don Alejandro Herrero Ayllón. Y rápidamente me dijo algo así como: ya sabrás quién quiere escribir ese libro, ¿no? Se ofreció, y yo, que estoy deseando que la gente se me ofrezca para ayudarme, pues rápidamente le dije: Lola, lo tienes adjudicado. Yo le doy las gracias a Lola por el interés que se ha tomado en apoyar nuestra iniciativa. Quiero que
reconozcáis que es un lujo lo que tenemos hoy aquí, contando con, además de, por supuesto, con Lola y con la que va a ser su presentadora, la decana del Colegio de Arquitectos, doña Noemí Sanchís. Pero desde Bruselas se ha desplazado el hijo de don Alejandro para compartir este rato sencillo con nosotros. Está claro que hace un año aproximadamente le dieron un gran homenaje a don Alejandro con otros medios, en otras circunstancias, pero está claro que lo nuestro está hecho con el corazón y queremos que así se lleve para Bruselas el encanto y el esfuerzo que nosotros hemos puesto aquí y así se entienda, ¿no? Dejo de hablar, le doy el micrófono a la doña Noemí Sanchís, o a Noemí Sanchís, mejor, me dice, que es la decana del Colegio de Arquitectos de Huelva, una persona sensible, está claro. Hoy ha venido acompañada de varios arquitectos del colegio que hoy nos acompañan, que yo les doy las gracias. No quiero nombrar a ninguno porque me voy a dejar alguno y voy a quedar fatal, pero hay gente bastante importante, entre ellos los que fueron los responsables, o el que fue el responsable del trabajo que se hizo el año pasado en reconocimiento de don Alejandro Herrero en Huelva, ¿no? Pues le doy la palabra a Noemí Sanchís para que presente a la decana, a la ponente, gracias, a la ponenta. Y bueno, hemos cambiado un poquito el orden en nuestro programa, pero prácticamente es lo mismo. Lo segundo lo ponemos lo primero y ya está. Vale. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar quiero dar las gracias a la Asociación Herrerías por haberme invitado a participar hoy aquí con todos ustedes en esta jornada. Y bueno, y a Lola por pedirme en su día que prologara el libro que quiere o que está preparando sobre Alejandro Herrero, que nos ha dicho antes Pepe. Y la verdad es que para mí pues va a ser un honor, por supuesto, y es una responsabilidad siempre apoyar todas estas iniciativas que ponen de manifiesto y que son divulgativas de los valores de nuestra arquitectura y de nuestros arquitectos, ¿no? Lola está preparando un libro que se llama Alejandro Herrero Ayllón en Minas de Herrerías, la dignidad posible. Me parece que el título es muy acertado porque la dignidad de la arquitectura pues fue uno de los valores que siempre defendió a lo largo de toda su trayectoria Alejandro Herrero, y creo que resume profundamente su obra y su personalidad, ¿no? Como decana del Colegio de Arquitectos he de resaltar la importancia que tiene la arquitectura y el urbanismo en el patrimonio cultural de un país, no solo como condiciones esenciales para el desarrollo socioeconómico, sino también porque influye notablemente en el bienestar y la calidad de vida de las personas, ¿no? Por ello es fundamental que evitemos la dispersión de todo nuestro patrimonio documental, arquitectónico y urbanístico, que facilitemos el acceso al mismo, que se mantiene localizado gracias a la labor de los colegios de arquitectos, de otros colegios profesionales, de instituciones, universidades, administraciones públicas, fundaciones y asociaciones. Yo voy a presentar hoy lo que va a exponer Lola, pero yo he querido centrarme en lo que es la labor de los archivos, del trabajo del archivero, de los historiadores y de la importancia que tiene para nosotros los arquitectos este trabajo, ¿no? Es importante que lo pongamos en valor. Yo no había tenido ocasión de trabajar mucho con archiveros, pero bueno, agradezco. En los últimos tiempos hemos trabajado con Lola Lazo y con Gabriel Carpintero, que es el archivero del Colegio de Arquitectos, y les agradezco profundamente su trabajo. Todas las instituciones como las que estamos hablando pues suelen tener un lugar propio de conservación
o sus documentos se transfieren a archivos centrales o históricos una vez que se extingue o expira su función legal o administrativa, ¿no? Esto no significa que esto pierda valor, siguen siendo valiosos, no solo para la historia de la propia institución, sino para el propio proceso de la ciencia y de la cultura. Los archivos, aun cuando no dispongan de una continuidad lineal, prolongan el pasado y establecen relaciones entre la memoria, la identidad, el patrimonio y la cultura. Los archiveros se convierten en custodios de la memoria y la historia de nuestra provincia, y es importante reconocer su labor de salvaguarda del patrimonio documental onubense, garante de ponerlo al servicio de usuarios como nosotros, dispuestos a hacer visible el lugar que la arquitectura ocupa en nuestra historia. Parece, como dicen muchos autores, en este caso Pérez, pues que casi todo acto cotidiano acaba antes o después recogido en algún tipo de soporte documental. Sin embargo, la actividad del arquitecto permanentemente se somete a estos registros, desde la redacción de planes, proyectos, informes, hasta la propia dirección de obra a través de nuestros libros de órdenes, nuestras notas, nuestros dibujos, creando un proceso continuo de producción de documentos de diversa índole y valor que atestiguan el proceso creativo y constructivo de los espacios para la vida. Resalto esto porque lo que nosotros hacemos son espacios para la vida, ¿no? Que en definitiva es nuestro trabajo y lo que nos apasiona, ¿no? La profesión del arquitecto no se puede disociar de la investigación, por lo que quiero volver a resaltar la importancia de los archivos. Pues a pesar de que nuestra formación técnica, humanística y artística nos concede competencias profesionales muy diversas, esta misma condición nos exige estar en permanente búsqueda y estudio para el desarrollo de tipologías que se adapten a las necesidades de distintos usuarios ubicados en distintos emplazamientos. Pueden ser entornos urbanos, entornos paisajísticos, entornos naturales. Y esta metodología de trabajo, pues Alejandro Herrero la tuvo muy presente a lo largo de toda su obra y es para mí personalmente un referente permanente por su calidad personal y profesional. Estamos hoy aquí para valorar tradición, arte y naturaleza en la obra de Alejandro Herrero, en particular en el poblado de Minas, Las Herrerías, donde el arquitecto realizó un auténtico ejercicio de sensibilidad en todas las escalas operativas, la ambiental, la urbanística y la doméstica. Su alto grado de compromiso social y su respeto por el territorio aparecen como una constante a lo largo de toda su obra, cargada de referencias medioambientales, planteando modelos de crecimiento particularizados y pensados con mucho cariño y mucho trabajo para cada uno de los emplazamientos, ¿no? Sus intervenciones en el territorio están fuertemente influenciadas por el planeamiento anglosajón del periodo de entreguerras, en el que se definían una serie de células elementales de planeamiento al que iban aparejadas una serie de equipamientos asociados, ¿no? En esta época, en España, el Instituto Nacional de Colonización pues estableció una serie de elementos dotacionales obligatorios en los poblados que se iban implantando, como podían ser la iglesia, el ayuntamiento, la asistencia sanitaria, la escuela, el comercio, incluso para poblados pequeños como esto, porque eso estaba pensado para poblados más amplios, igual de 5.000 habitantes, pero incluso en emplazamientos pequeños como esto, pues Alejandro Herrero los traslada y lo ubica, ¿no? Él interpreta también mecanismos de composición urbana de nuestros grandes maestros del movimiento moderno, como Frank Lloyd Wright, como Stein, que en los años 30 pues desarrollan distintos sistemas de segregación donde se diferencia el tráfico rodado de los espacios peatonales. Y a escala residencial en España, pues otros de nuestros referentes de esta época, como pueden ser Fernando del Amo, de la Sota, pues invierten estos diseños y generan un acceso peatonal más doméstico, más cercano, y van explorando la flexibilidad que supone renunciar a lo que son las alineaciones del tráfico rodado en aras de un modelo paisajístico. Todos estos modelos, en Herrería, Alejandro Herrero los interpreta de una forma muy personal, ¿no? Al igual que hace en Huelva. En la ciudad de Huelva, aquí él potencia un eje vertebrador del entorno socioespacial, y como hacen Corrales y Fernández de Alba en sus poblados de colonización, pues mutan la plaza, pero Alejandro Herrero pues tensiona más esa trama urbana con un eje lineal, pero que en este caso es un eje que se va adaptando al paisaje, a las condiciones medioambientales, y se va supeditando las alineaciones a la vegetación y al paisaje.
Él entiende la arquitectura como un trazado, pero a diferencia de lo que hacen otros autores de la época que utilizan el medio rural como medio de experimentación, pues él persigue esa dignidad posible de la que nos hablará Lola en su libro y que nos hablará hoy, con las claves que le proporciona el propio entorno ambiental y sociocultural en su interés permanente por interpretar las constantes de la arquitectura popular y el territorio, a través de sus principios de equilibrio, discreción, respeto y compromiso social. Así que, si se me permite un juego etimológico de palabras, pues las herrerías yo creo que son la digna obra de este herrero de profesión arquitecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo estoy un poquito abrumada. Muchísimas gracias a todos. Gracias a la asociación Minas La Herrería y a Pepe Suárez por permitirme seguir hablando de este tema que tanto me gusta y obligarme un poco a seguir investigando sobre él, como es Alejandro Herrero. Muchas gracias, Noemí, por esas palabras tan bonitas y ese final que me ha encantado. Porque es cierto que esa asociación entre herrero y herrería está en la mente, ¿no? Pero lo has dicho de una manera preciosa. Muchas gracias a Alejandro Herrero Molina, porque yo sé que tenía una complicación personal y sin embargo ha hecho un esfuerzo por estar con nosotros. Gracias, alcalde, en fin. Me siento súper a gusto, me parece que estamos entre amigos y que podemos echar un ratito agradable dentro de lo posible, contando. Yo no soy arquitecta, con lo cual, si cometo algún desliz, que aquí hay unos profesionales de muchísimo tronío, que me sepan disculpar. Yo soy una archivera y te agradezco mucho esas palabras. Yo soy archivera, me encanta decirlo, que me dedico a bucear entre papeles y a, pues eso, traernos un poco la memoria a los días, nuestra memoria pasada a los días de hoy. A ver, ¿cómo sería esto, Pepe? ¿Cómo puedo yo empezar? Una cosa. Y ahora aquí, ¿no? Oh, no. Ay, perdón, que no es este. Ay, me vais a disculpar, que no es esta presentación la que... Estamos en directo. Sí. Disculpen, por favor. Vale. Uy, qué susto. A ver. Bueno. Quiero empezar diciendo que la procedencia de las imágenes son fundamentalmente del propio archivo de Alejandro Herrero y yo. Algunas imágenes son de la Asociación Herrería que me ha cedido gentilmente. Las imágenes, algunas son fotografías hechas por mí misma, que seguro que son las peores, y las más bonitas que aparecen las ha hecho mi amigo José Manuel Figueruela, que ha hecho unas fotografías preciosas del pueblo de la Herrería. Bueno, esta es la sede del archivo municipal, ahí estamos en la Casa Colón,
Y yo quería empezar diciendo que la finalidad de este trabajo evidentemente no es un estudio arquitectónico, ni técnico, ni siquiera artístico, sino que este trabajo surge como consecuencia de la gran atracción e interés que la documentación que sus hijos depositaron en el archivo municipal nos fue transmitiendo, porque fuimos descubriendo con emoción progresiva datos y aspectos profesionales y personales que consideramos de gran interés, y por eso tratamos ahora de divulgarlo con todos sus matices, que son muchos, y que nos van a dar las claves y los principios que rigen su obra arquitectónica y urbanística. Entendemos que desconocida en la provincia, y como todo lo que se desconoce, poco valorada. Y acercarnos también, en lo posible, a la persona que se trasluce a través de sus dibujos, de su correspondencia, sus razonamientos, sus notas manuscritas, etc. Quizás su personalidad discreta contribuyó a ese relativo desconocimiento, junto a que una buena parte de su obra se dedicó a la obra pública y a la vivienda social, y eso parece ser que es un motivo como poco vistoso para los estudiosos de la arquitectura. Si en el Archivo Municipal de Huelva existían muchos documentos sobre la obra de Alejandro Herrero en Huelva capital, en la provincia de la provincia no teníamos ninguno. Fue gracias a esa acertada donación que nos hicieron sus hijos. Porque además nosotros teníamos una documentación muy oficial, lo que son los proyectos, etc. Pero esa documentación, la que nos donaron sus hijos, contenía una documentación mucho más privada, como es correspondencia, como son apuntes, manuscritos, que, como digo, ha contribuido a que podamos hacernos una idea mucho más completa de lo que fue la persona, además del profesional. En sus proyectos, yo destaco, él mismo destaca la relevancia de sus memorias. Le da muchísima importancia a las memorias que acompañan los proyectos. Porque él las llena de una cantidad de información que cubre muchos aspectos, no solo es el estrictamente arquitectónico. Él desmenuza materiales, técnicas, explica las soluciones adoptadas, pero además también tiene muchísimas veces un valor histórico y social, constituyendo a veces un verdadero retrato de la sociedad de ese momento, de ese pueblo en concreto. Me estoy acordando, por ejemplo, de la memoria que hace sobre Paimogo, de un proyecto que tiene en Paimogo, y hace una descripción perfecta de cómo son los usos, las costumbres, las viviendas en ese momento estamos hablando de 1940 y tanto, en ese pueblo. Por tanto, ese pueblo es extensible pues, a pueblos cercanos. Si yo ya sentía una cierta curiosidad, o bastante curiosidad sobre el personaje, porque yo personalmente no lo conocí, pero muchos compañeros míos del ayuntamiento que habían trabajado con él en la delegación de obras sí lo habían conocido y me hablaban continuamente de esta persona. Yo ya digo, sentía curiosidad, pero fue a raíz del ofrecimiento que me hizo su hijo Alejandro cuando en la conmemoración del centenario de nacimiento, cuando entré de verdad de lleno en el estudio de la obra y de la persona de este admirable arquitecto. Digo arquitecto, pero también podía decir artista, o dibujante, o hombre culto y sensible, o hombre poderosamente humano y con inquietudes sociales. Pero fue la arquitectura el canal que utilizó para aunar todas estas facetas, con un resultado, como digo, a veces desconocido, pero impresionante en su cantidad, pero que no va en menoscabo de la calidad. Si en su centenario plantea un poco una visión global de toda su obra en Huelva y la provincia, luego he seguido estudiando la obra de la Sierra de Huelva, en las jornadas del Patrimonio de la Sierra. Recientemente lo hemos hecho en el Patrimonio de Landévalo, y ahora pues esta obra suya yo creo que de las más especiales que él tiene es en Minas de Herrería. Alejandro Herrero Ayllón llega a Huelva en el año 40, contaba entonces 29 años, a través del alcalde González Barba, con la función de ser arquitecto de trabajos especiales. En el archivo municipal se conserva la correspondencia entre ellos. Ellos tienen una serie de, primero entrevistas, y luego don Alejandro, como a mí me gusta llamarlo,
don Alejandro hace una exposición de sus requisitos para entrar en el ayuntamiento, que ya dice mucho de la personalidad. Pues él hace una exposición de todos sus requisitos, que no son solo económicos, aunque también, pero él requiere una serie de medios para realizar su trabajo. Son 2 cartas con más de 8 folios cada una, donde precisa las condiciones de una propuesta anteriormente hecha, y dice que lo hace así para que el ayuntamiento conozca con pelos y señales, con toda precisión, lo que le puede costar el plan general, que era para lo que se le contrataba. Y ya en este documento observamos, por lo menos en mi opinión, uno de los rasgos de su carácter, que es lo que hoy llamaríamos asertividad. Es una persona que, sin imponerse por la fuerza, generalmente, con razonamientos exhaustivos, consigue lo que quiere. Efectivamente, que el ayuntamiento, que se lo piensa un poco, al final lo contrata con todas y cada una de los requisitos que él había puesto. Esas condiciones económicas, que serían 11.000 pesetas de sueldo, y luego comisiones según el plan de Sánchez, pero él exige que todo lo que se le pague a él, se le pague también al ingeniero que va a trabajar con él. Lo exige. Y además, como digo, no solo son cuestiones económicas, sino que pide que se realice un plano del término municipal de Huelva a escala 1-2000 o 1.000, luego se hace el de 1-2000, y la necesidad de la tramitación legal, estamos hablando de los años 40, de la tramitación legal. No había ni siquiera prácticamente normativa, porque las primeras leyes son posteriores. La necesidad de su tramitación legal y exposición al público para que sea de obligado cumplimiento. Y termina su solicitud, que vemos aquí, diciendo: con el deseo de hacer en Huelva una de las labores más interesantes que pueden presentarse a un arquitecto. Yo siempre digo que no dejo ni un cabo suelto. El 1 de abril del año 40 hace su solicitud y entra a trabajar el 1 de junio de 1940 como arquitecto de trabajos especiales, como digo. Así estará hasta el año 66, en que es nombrado arquitecto jefe del Ayuntamiento de Huelva. Después de esto, el Ayuntamiento le abre un expediente de incompatibilidad, incomprensiblemente. Y vuelve otra vez a aparecer ese rasgo de asertividad de Alejandro Herrero, porque hace una exposición, o sea, él hace un recurso al Ayuntamiento y consigue, con razonamientos contundentes, que el Ayuntamiento revoque su decisión y le permita seguir trabajando. Bueno, en su expediente personal he podido comprobar que hay multitud de agradecimientos de la corporación hacia él, pues por la inauguración de la nueva casa consistorial, el plan general de ordenación urbana, la catástrofe del año 56, que se derrumbó el Cabezo en Huelva y mató a 8 personas, y don Alejandro Herrero estuvo ahí al pie del cañón. Entonces su obra, tanto en la capital como en la provincia, es numerosa, casi siempre centrada, como digo, en la obra pública. Y en 2 facetas fundamentalmente, la de urbanista y la del fomento de viviendas sociales para personas humildes, ya que desde 1941 hasta los 70 presta también su servicio en el Instituto Nacional de la Vivienda, primero como subdelegado del año 41 al 55, pasando después al de colaboración técnica en el 62. Pues yo no me quiero alargar sobre sus méritos y sobre su currículum, porque lo que nos interesa quizás sea su obra. Este es el plano, un fragmento del plano a escala 1-2000 que pidió que se realizase para el plan general de Huelva. Hay que destacar también, bueno, como digo, fue del Instituto Nacional de la Vivienda, y su obra, pues son urbanistas, obras singulares, tiene, aunque muchas menos que obras sociales, viviendas particulares, etc. Entre ellas hay que destacar la gasolinera de Camsa, que ha sido destacada como documento, o sea, está catalogada como documento de interés en el catálogo del Docomomo, que es documento para la arquitectura del movimiento moderno, ¿no es así? Bueno, sus principios teóricos nos los expone en su memoria. Hay una memoria muy del principio de su carrera profesional, que es cuando hace un proyecto
Y aquí quiero hacer un inciso en favor de los archivos, como dice Noemí. Ese proyecto nunca se llevó a cabo y sin embargo nos queda el testimonio de su razonamiento en los papeles. Elabora un proyecto para la Cruz de los Caídos que iba a colocarse en los años 40, en el año 41, en la iglesia de San Pedro. Y en esa memoria precisamente es donde él exhaustivamente nos deja claro cuáles son sus posturas ante la arquitectura. Y nos dice, no solo se escribe una memoria para guiar la percepción del proyecto, es también una aspiración de perdurabilidad, que queden unas ondas después de caída una piedra en el agua, para las ideas y observaciones que han sido útiles en el trabajo y a las que corresponde el proyecto. Y en cada proyecto, tanto si era de construcción como de planeamiento, él nos dejó caer esa piedra para que sus ondas nos llegaran con claridad y nitidez. Ideas, razonamientos, justificaciones exhaustivas de por qué no y por qué sí, la elección de un material, un emplazamiento o un color. Dice, la obra de arte es hija del pensamiento teórico. La concepción de la obra de arte es variable por dos condicionantes, el criterio de la época y el emplazamiento, que sería el conjunto inmediato y el ambiente práctico regional. Sus dos circunstancias de espacio y tiempo que constituyen lo accidental de la creación. Ninguna obra tiene sus límites en su propio contorno, sino que forma parte de un conjunto inmediato y de un ambiente plástico regional. El conjunto inmediato es el entorno abarcable en una visión. La armonía es un concepto esencial en la obra de Alejandro Herrero. La obra ha de constituir armonía con su entorno, ha de ser un tono de color más en un paisaje. La labor artística, dice, son palabras suyas, exige efusión. Él no habla a veces de arquitectura, habla de labor artística, es decir, él entendía su profesión como un arte. La labor artística exige efusión, una modelación gozosa, sensibilidad para las proporciones y adornos elegidos, con penetración de unos con otros en su forma y escala hasta la armonía. Como digo, este plano es un plano que pertenece a ese proyecto que estamos hablando de la Cruz de los Caídos. Él se la toma con muchísima responsabilidad porque se iba a situar delante de la iglesia de San Pedro. Si Alejandro Herrero inicia sus comienzos con una, digamos, postura vanguardista, lógicamente aprendida en la Escuela de Arquitectura, cuando viene a Andalucía parece que se reconvierte a la arquitectura tradicional, se deja enamorar un poco por la arquitectura tradicional de Andalucía, porque dice que la falta de ideas claras en la cabeza de los arquitectos y el caos de criterios hace estéril la labor individual. Apartándose de la arquitectura funcional de la que salimos, el tema nos lleva a emplear con toda justificación formas tan ricas y depuradas como la de la Torre de San Pedro, es decir, nos lleva a hacer hermosura con la espontaneidad ingenua de los barrocos, sin tener que tomar siquiera para utilizar estas formas una posición contenida de superación irónica muy arte moderno. Quiero decir que sin complejos se decide por utilizar el barroco, se enamora del barroco andaluz. Bueno, pues también, aparte de su obra, bueno, esto sería el plano de conjunto de lo que sería esa obra, que es una preciosidad, es que luego como dibujante tiene preciosidades, que como digo no se hizo este proyecto, pero gracias a Dios se queda el testimonio de su memoria. Hizo muchos estudios también, se interesó mucho por la teoría arquitectónica, hizo estudios exhaustivos y particulares que, como por ejemplo desde muy joven, antes de terminar la carrera, hizo un estudio sobre viviendas tipo en Soria y nos cuenta en la presentación, luego se publicó, ese trabajo se publicó muchísimos años después, y en el prólogo nos cuenta el prologuista que Alejandro Herrero y la persona que lo hizo con él, lo hicieron dos compañeros, lo hicieron a su costa, o sea, hicieron un estudio por toda la provincia de Soria del tipo de vivienda pinariega, le llaman. Y dice el prologuista, todo lo hicieron a su costa, caminando a pie, en carro, en camioneta y rara vez en autobús, alojándose donde podían, pues no es fácil hacerlo bien en todos los pueblos, y así, con entusiasmo que esfuma los sacrificios, lo hicieron con conciencia y competencia poco comunes. Pues yo me imagino que igual que lo hizo en Soria, creo que lo debió hacer
quizá con unas condiciones un poco mejores por toda la provincia, porque Alejandro Herrero no se conformaba con hacer los planos desde su despacho, sino que se recorrió la provincia entera para comprobar in situ el estado de las obras. En su arquitectura también encontramos una función, o sea, él le da una función social a la arquitectura. En sus propias palabras dice que utiliza la arquitectura para mejorar los pueblos en su comodidad, salud y estética. Dignifica además la forma de vivir de personas humildes e insiste continuamente en introducir cuartos de aseo, cuando entonces en Huelva, vamos, la provincia de Huelva y en España, supongo que habría muy poquísimas viviendas con cuartos de aseo. Y dice, palabras textuales, no puede descuidarse el aseo en una vivienda moderna, hay que hacer lo posible para dar a la gente medio de lavarse. O, por ejemplo, está pendiente de todos los detalles, dice que hay que independizar la cocina de la zona de estar, ya que la esposa y la cocina, ojo, esto es referido a viviendas humildes, la esposa y la cocina deben de estar en condiciones de recibir a cualquier hora. Siempre se les ingenia para que la escasez de presupuesto no afecte lo imprescindible. Se suprime el vestíbulo o se prescinde de otras cosas un poco más superfluas, pero nunca, pues por ejemplo, de esa separación de la cocina en beneficio del deseo natural de las familias de conservar un lugar limpio de estar y de recibir. Insisto otra vez en este tema. Bueno, como digo, las viviendas sociales se estudian al detalle, desde las necesidades del ama de casa hasta las del labrador o comerciante, que le lleva a desplazar un poco más allá el pollo de la cocina o a crear bodegas, chancas, zarzos, en unas humildísimas viviendas sociales. Y, por supuesto, también, siguiendo el título de la conferencia, es un urbanismo integrado en la naturaleza. Su respeto por la naturaleza es evidente en todos y cada uno de sus proyectos. Y si cuando hace los proyectos para la ciudad siempre introduce vegetación de cualquier tipo, cuando lo hace en las áreas rurales, donde se evidencia de forma definitiva su respeto por lo que hoy llamaríamos medio ambiente. Me decía Manuel Vallellano que fue quizás el primer arquitecto ecologista, porque siempre intentó respetar, sobre todo en el medio rural, la naturaleza. Bueno. Como obras particulares, también tiene alguna, como hemos dicho, esta sería la gasolinera de Kansas, y hablábamos antes de que había otro criterio importante dentro de la arquitectura. Uno era el ambiente tradicional y otro el criterio de la época, que él empleó también sin complejo cuando el espacio se lo permitía. En este caso es otro proyecto que no se hizo nunca, el Hotel Atalaya. Este proyecto es de los años 50 y vemos la modernidad en el edificio. Quiero decir que en cada momento utilizó lo que creía que siguiendo esos dos criterios del tiempo y el espacio le permitía. Esto sería el panorama que Alejandro Herrero se encuentra cuando llega a la provincia de Huelva de viviendas sociales es bastante duro. He traído algunas diapositivas para que nos hagamos un poco idea de cómo podía ser la vivienda de ciertas personas. Bueno, este es el primer plano de Mina la Herrería, que es una maravilla de plano, coloreado, donde, no sé si es el que Manuel Vallellano hizo, pero si no lo es, se le debe parecer mucho. Manuel Vallellano me contó que fue el que hizo el plano de Cota, y que don Alejandro Herrero le pidió que dibujase todos y cada uno de los árboles que había con especificación de su especie. Pues aquí vemos, este es el plano general de Mina la Herrería, cómo aparecen todos y cada uno de los árboles. Esto serían algunas obras. Bueno, y aparte de todo eso que hemos dicho, a él le encantaba también hacer logos, tipos, era un hombre muy versátil. Estos son dos logos hechos por él. El escudo de Huelva del año 56 y el que utiliza luego para el plan general del 64. Hubo otras obras en las que él no fue el proyectista, pero sin embargo le hizo el seguimiento. En este caso esta sería la capilla, los dibujos que él hizo para la capilla del Seminario de Huelva, que no es obra suya, pero sin embargo él fue el que dirigió todos los detalles de la ornamentación.
Estamos hablando de casos en los que él se pudo encontrar cuando llegó a Huelva. Dirigió también el Plan Nacional de Vivienda en el año 44 y dentro de esa exhaustividad en su manera de trabajar hizo que le dibujasen un plano de toda la provincia, estudiando el nivel de crecimiento y decrecimiento para poder emplearse con justicia en los pueblos que más lo necesitaran. Dice que en líneas generales en los pueblos no hay problemas salvo en los poblados mineros, en los que el hacinamiento es tremendo. ¿Vale? En Puebla de Guzmán tiene otros dos proyectos, que creo que los dos no se llegaron a realizar, el del Molino del Santo. Él además, adelantándose a posibles nombres que no le pudieran gustar, si había algún elemento toponímico que pudiera utilizar, lo utilizaba. En este caso había un molino cercano y propuso ya en el proyecto, le pone él mismo el nombre a la barriada del Molino del Santo. O la del Pozo de la Cruz, que esta creo que sí está construida porque debe ser la que está saliendo en esta barriada, que también estaba destinada en gran parte a mineros. Habla pues de eso, de que tiene que recorrer 3 kilómetros hacia la mina y que lo suyo sería hacer un poblado en el propio pueblo minero para que los mineros vivieran en condiciones dignas y llegaran a su trabajo en condiciones también. Bueno, pues empezamos ahora con la construcción de la mina La Herrería, que es lo que nos interesa. Tomo un texto de la página web del Ayuntamiento de la Puebla de Guzmán que me ha gustado mucho. Dice: en medio de un mundo de subsistencia caracterizado por las actividades agrícolas y ganaderas, como el tradicional de Puebla de Guzmán, resurgió a finales del siglo XIX otro mundo paralelo distinto, nuevo, demoledor, industrial, duro, moderno. Fue y es las herrerías y su mina. Durante la mayor parte del siglo XX, la herrería fue minera a tiempo completo, con vida separada, autosuficiente y dependiente 100% de los propietarios de la mina. Sus cientos y cientos de trabajadores y sus familias conocieron sucesivamente el hacinamiento de los barracones y la pobreza asociada a unos trabajos precarios y peligrosos, el aumento del confort en el nuevo poblado levantado a principios de los años 50, etc. La historia minera de la herrería comienza en 1893 cuando la compañía Bethkel Metal and Chemical, quiero hacer un inciso. José Ramón Moreno tiene también un trabajo que he utilizado para este tema, que se me había pasado decirlo, sobre mina de la herrería. Tiene un artículo inédito que yo utilizo también. Que la historia de la mina comienza en 1893 cuando esta compañía que estamos diciendo perforó el suelo de la herrería buscando ampliar el volumen de las extracciones de su yacimiento pirítico de Cabeza del Pasto. En 1899 estaba ya en plena producción y a finales del 12 traspasó la concesión al grupo francés Saint-Gobain, que la explotó bajo su filial Sociedad Minera del Guadiana hasta el año 50, cuando por mandato judicial se extinguen los contratos de arrendamiento y subarrendamiento y vuelven a la familia Sunden. La familia Sunden es una familia muy conocida en Huelva. Guillermo Sunden era un empresario alemán que fue el que gestionó la compra de las minas de Río Tinto para los ingleses y que fue un hombre pues muy emprendedor, muy negociante también. Y bueno, en Huelva tuvo muchas iniciativas de índole cultural que calaron mucho, como por ejemplo la celebración del cuarto centenario, que no sé si sabéis que se celebró en Huelva, la construcción del propio Hotel Colón, donde ahora nosotros tenemos el archivo, la fundación de la Sociedad de Amigos del País, etc. Bueno, pues un nieto, creo que era, de este Guillermo Sunden, es el dueño de las minas. El resurgimiento de la minería después de la Segunda Guerra Mundial empuja a la empresa a invertir para aumentar la producción, aumentando por lo tanto el número de trabajadores, muchos de ellos residentes en Puebla de Guzmán. En todos los proyectos de barrios o aldeas mineras realizados por Alejandro Herrero hay alusiones a la situación de los mineros. Distantes de sus viviendas de la mina 3, 5, hasta 7 kilómetros, en el caso de Mina del Guadiana, en Zalamea, deben recorrer a pie esa distancia, ida y vuelta para acudir al trabajo. Ahora, palabras textuales de Alejandro Herrero. Mal alimentados trabajan, recorriendo diariamente X kilómetros. En gran parte por malos caminos, su rendimiento es pequeño y sus condiciones de vida miserables. No es posible, por ello, tampoco conseguir buenos obreros. Para las condiciones de trabajo con las aldeas agrícolas,
en las que la gente vive al lado compara las condiciones de trabajo de los mineros con los de las aldeas agrícolas en las que la gente vive al lado de su trabajo, por lo que considera la construcción de viviendas junto a la mina un hecho natural, una necesidad primaria que haga humana la vida de los obreros y normal el trabajo en la mina. Bueno, pues a petición de la empresa, el Instituto Nacional de la Vivienda acordó la construcción de la primera etapa, aprobada en el año 1951, con un total de, se aprueba junto con un total de 500 viviendas para toda la provincia. En octubre del 51, la empresa Minas Herrería S.A. cede los terrenos para 100 viviendas protegidas. El Instituto cede la petición, siendo entonces Federico Mayo el director general del Instituto y Alejandro Herrero su delegado en Huelva. Los responsables por parte de la empresa en ese momento y quienes van a tener más contacto con Alejandro Herrero son el ingeniero Enrique Martínez del Berro, Carlos Sunden como propietario, Manuel Gómez Acevedo, director de la mina, Francisco Sunden, que es el gobernador civil, y José Neila, ingeniero de mina, y con el que hay desde un primer momento un magnífico entendimiento personal, llegando a colaborar con él en la ornamentación de la iglesia. Al tratarse de casas baratas, desde un principio buscan recursos para abaratar los costes, en superficie, materiales, etc. Así que se decide que al haber un horno de ladrillos en una zona muy próxima, a 1 kilómetro y por buen camino, dice, se opta por este recurso. Un estudio previo revela que de cada hornada salen 7.000 ladrillos. Puede hacerse una cada 4 días, lo que daría 42.000 ladrillos al mes, cantidad que al arquitecto le parece razonable para acometer la obra. Los altos precios por los que salen las viviendas, 50.000 pesetas, escandalizan a Federico Mayo y hacen al arquitecto un replanteamiento proponiendo 2 tipos de vivienda, uno de 2 dormitorios que saldría más barato por 40.000 pesetas y otro de 3 dormitorios por 50.000. Pero los terrenos cedidos por la empresa, que serían estos que aparecen aquí en azul, no eran suficientes para la construcción de la aldea, por lo que es necesario adquirir terrenos colindantes, siendo la solución más conveniente adquirirle los terrenos a don señor Carrasco Tenorio, ya que el otro propietario, Juan Suárez, tiene menos terreno y además vive de lo que produce. Pues siguiendo este precepto primordial en él, es el propio Herrero el que nos describe con todo lujo de detalle el porqué de la construcción, de la ubicación, del trazado, de los detalles constructivos en su memoria, porque siempre hubo en él, como hemos dicho, voluntad de que quedaran testimonios de su planteamiento y del porqué de sus decisiones. El resultado fue una aldea perfectamente incardinada con las tradiciones constructivas de la zona y de la provincia, en estética, materiales y equilibrada con el medio ambiente, intencionadamente sencilla, pero no simple, ya que todos los elementos responden a un plan previamente trazado. Cada aspecto está estudiado en profundidad para hacerlo más agradable. La palabra agrado es una palabra que utiliza en cantidad de ocasiones. Hay que tener en cuenta además que en este momento, que son mediados de los años 50, Alejandro Herrero tiene a su vez un montón de proyectos. Pues obras coetáneas, por ejemplo, serían las viviendas sociales de Punta Umbría, la estación de servicio de Cansa, el Colegio Menor Santa María de la Rábida, la dirección de obras del Seminario de Cesana, en fin, su capacidad de trabajo desde luego era impresionante. Él en su memoria nos explica los motivos de la construcción de la aldea: el agotamiento de los depósitos naturales de azufre en Estados Unidos y la posguerra han dado rápidamente valor a la pirita. La empresa ha puesto un programa de mejoras para incrementar la producción, pozos de extracción, compresores, plantas de trituración, y eso llevará a un aumento sustancial de obreros que pasarán actualmente de los 340, dice, aparte de administrativos y técnicos, incompletamente alojados, ya que la mayor parte reside en Puebla de Guzmán, que es lo que hemos dicho antes, que tenía que hacer el recorrido de los 3 kilómetros. El plan trata de dar alojamiento a estos obreros con sus familias en una barriada contigua a la actual y comprenderá 150 viviendas y servicios complementarios. La aldea se proyecta en 2 etapas. Una primera etapa con 100 viviendas, con sus servicios urbanísticos, y una segunda etapa que son 50 viviendas más la capilla
la escuela con clases de niños y de niñas, un cine para 100 espectadores, casino y fonda con 10 habitaciones. El Instituto Nacional de la Vivienda acordó la construcción de la primera etapa, debiendo ceder la empresa, como hemos dicho, los terrenos. Los primeros documentos se remontan a octubre de 1951, relativos a la cesión de los terrenos propiedad de la empresa para la construcción de las 100 viviendas. En la correspondencia con Enrique Martínez del Berro se habla de ir a Madrid con Sundain para tratar de estos asuntos, porque la empresa no dispone en propiedad más que de pequeñas parcelas y los terrenos habrían de comprarse. Se prescindió, en primer lugar, de los situados al otro lado del ferrocarril para no cruzarlo y por lo inadecuado de unir la barriada a las instalaciones de la mina, la casa de recepción, etc. Los factores que se tuvieron en cuenta para su ubicación fueron los siguientes: la proximidad a los lugares de trabajo, pozos, talleres, etc., aunque sin confundirse con ellos; la proximidad a la barriada existente para aprovechar los servicios comunes, escuela, economatos, redes de agua y alcantarillado; el acceso por carretera a la Puebla, en íntima relación con los obreros; y puntos favorables de la topografía para resolver la evacuación de residuales y el abastecimiento de agua. El alcantarillado obliga a excluir otros dos emplazamientos. La primera de las tres, considera tres vaguadas que va explicando por qué no. Pues una porque está muy lejos del desagüe, que sería el chorrito, ¿no? El arroyo del chorrito. Desecha, desecha dos o tres y al final se queda con... Decide que la mejor es la que está al otro, situado en la carretera, pero al borde de esta, pero al otro lado. Dos fincas pueden escogerse, la que hemos dicho, la situada antes de la casa de Juan Suárez, más alejada y cuyo propietario no dispone de otras tierras, y la situada a continuación de dicha casa, enfrente de la barriada actual. Excelente por todos los conceptos y que es una extensa propiedad de la que se segregarían 5 hectáreas, 74 áreas y 56 centiáreas. Dice Alejandro Herrero: en el trazado del conjunto es donde residen las mayores posibilidades de agrado, vemos otra vez esta palabra, de una barriada. Son esenciales las rinconadas y tratar las calles como espacios de estar. Él explica, hablando del trazado, explica que modernamente se ha desarrollado la tendencia a situar manzanas residenciales entre zonas de campo como amplios espacios de arbolado con juego de niños y reposo. Para ello, es cuestión previa que el trazado aparte el tránsito rodado de las calles residenciales y aún el tránsito de peatones, que no haya tránsito de paso, sino tan solo el propio de las viviendas allí situadas. Anuncia seguir esta tendencia favorecido, en este caso, porque los terrenos son un hermosísimo encinar del que se ha tratado de aprovechar todas las encinas posibles, adaptando la edificación a ellas. B, porque su precio es reducidísimo comparado con los barrios en las ciudades. Y C, porque se puede disponer de lajas de pizarra para acerados y sendas pavimentadas a 3 pesetas el metro cuadrado, y de agua para regar espacios libres cuidando las praderas que en la actualidad se dan espontáneamente. Bueno, y la composición la plantea de la siguiente manera. La disposición general es un eje principal de distribución que sería la columna vertebral del poblado que da acceso a todo él y en el que en plazas adecuadas se sitúan los edificios de uso público, por oposición a los dos ejes con planta central. Quiere suprimir también la idea de una ronda límite que hay que rellenar. Se trata de dar una solución espontánea y permanente al crecimiento. A lo largo del eje principal, sucesivos e ilimitados ejes transversales. En estos ejes habrá una adición sucesiva de manzanas, dando al poblado un contorno irregular. Estas dos ideas resuelven la ordenación de los poblados. Su esquema es el de una planta con troncos, ramas y hojas. El eje se continúa de forma natural cruzando la carretera como el camino de los obreros hacia su trabajo en la mina. Frente a la carretera hay un paseo largo a lo largo de ella y una plaza de llegada. Después, y por tanto en lo más próximo a la barriada actual, que sería, no sé, esa placita de la izquierda, en esa placita estaría el centro de más animación, el cine, casino y fonda.
Y en el centro, baile al aire libre, a un borde de la vía principal. A un borde de la vía principal, perdón, iría la escuela con orientación este para las clases. Por último, algo apartado, por tanto, y en la parte de nivel más alto estaría la capilla en una plaza particular. En la plaza del cine y en la de la iglesia se trazarían unos soportales. Al final se realizan 3 tipos de viviendas. De 3 dormitorios con cocina-comedor serían 80 unidades, que este sería el tipo fundamental, 12 de 2 dormitorios con cocina-comedor y el resto de 3 dormitorios con cocina separada. Esto sería uno de los primeros croquis que él tiene en su expediente. La vivienda de 2 dormitorios es aquí, bueno, es lógicamente donde puede abaratarse los costes, porque en materiales y dimensiones dice que se ha llegado al mínimo. Y algunas familias pueden acoplarse a vivir en una casa de 2 dormitorios. Al tratarse de la vivienda más humilde, se prescinde del porche de entrada, protegiendo la entrada con un sombrajo de acceso a la vivienda. La cocina queda en la segunda crujía que da al patio y no necesita paso para este. Como vemos, no sé si... ¿Veis? Este sería el alzado de la sección de la vivienda de 2 dormitorios, donde vemos cómo la chimenea, que se ve por una parte sería para el estar y la otra la aprovecha para la cocina, y el pollo de la cocina, y luego en los lavaderos, el lavadero en el patio, con su encina correspondiente. En la vivienda de 3 dormitorios vuelve a utilizar la cocina estar, pero la separa por un arco. Dice que se ha procurado evitar el paso directo de la habitación de estar a todas las habitaciones y por tanto cruzar esta para ir al aseo, reuniendo en una zona de dormitorios con un aseo en torno a un paso mínimo. Dice, la cocina se separa con un arco de la estancia, dándole un aspecto acogedor, colocando junto al fuego de guisar otro bajo de chimenea. Como ha de haber un paso al patio, en él se coloca el fregadero, sacándolo de la estancia, que es la forma de hacer compatible la simultaneidad de ambas habitaciones. También se ha evitado la entrada directa a la estancia por medio de un pequeño porche. En el patio, el lavadero, arriates con geranios y un árbol, un banco al salir de la casa y un sombrado. Por último, la vivienda de 3 dormitorios, bueno, esta sería la sección de la vivienda de 3 dormitorios. Y luego, pues por último, la vivienda de 3 dormitorios con cocina separada. Este tipo encarece bastante, pero a muchas personas les gusta tener la cocina independiente. Zona de aseo y dormitorio similar a las viviendas anteriores, y en la parte posterior se abre un porche para alejar el lavadero. En cuanto a la construcción, propone piedra para los muros por ser muy abundante en la zona y por el volumen de ladrillo que se necesitaría. Aún así, necesita construir otro horno para los ladrillos de tabicaría y de teja, ya que transportándolo de la Puebla o Huelva encarecería mucho. Palabras textuales. La cubierta usual con palos de eucalipto, pino y entablado da mal resultado. Las maderas hoy son caras y malas, y estos tejados se comban y se pican. La oportunidad de emplear muros de piedra y la buena cimentación nos ha animado a utilizar bóvedas, salvando las 2 crujías de una vez para evitar cítaras intermedias y sobre todo acortando los tabiquillos necesarios para formar la cubierta. Proyecta las bóvedas de doble curvatura atirantadas. Antes de repetirse para todas las viviendas, se harán pruebas de resistencia hasta el hundimiento, considerándose satisfactorias cuando resistan una carga de 500 kilos. Existe todo un exhaustivo cálculo de bóvedas que yo, la verdad, no me siento capacitada para valorar, pero desde luego las bóvedas resisten. El acabado interior de lucidos y blanqueos se haría con solería de ladrillo de marto, muy agradable, dice. Volvemos otra vez la palabra grado en color y calidad. La urbanización. Para el agua, él dice que el depósito existente estaba en la cota 184, llegando el agua de los diques elevada por bomba. Como en la nueva barriada hay viviendas en la cota 185, se necesitará una cota de al menos 200 metros, así que se necesita un nuevo emplazamiento del depósito sobre el alto de la ladera,
en que se emplaza la nueva barriada. Cada casa se dota de 5 grifos, teniendo en cuenta el caso del cine, del café, la fonda y la escuela, que llevarán el doble, y existiendo bocas de riego por toda la barriada. El alcantarillado, lógicamente, lo lleva, como se ha construido en una vaguada, va por él el colector general, que una vez que cruce la carretera desemboca en el arroyo del Chorrito. Lleva pozos de registro en los encuentros y en los cambios de dirección. Fijaos que dibujo más bonito, la perspectiva de la iglesia es bonita. En cuanto a las líneas eléctricas, considera deplorable, es su palabra, las líneas eléctricas vistas sobre la fachada, con palometas, hilos, etc. Solución: y los bajoplomos junto a la cornisa vistas para las líneas de suministro, colocando antes de lucir en la de alumbrado. Los pasos entre manzanas se hacen subterráneos, dentro de un tubo de semigrés, al igual que los faroles centrales de las plazas. En el centro de las plazas se proyectan unos faroles inspirados en los cruceros populares, son palabras suyas, en los cruceros populares de la región, formados por un gran pedestal rematado con cerrajería. La empresa construirá por su cuenta la conducción de agua hasta la entrada de la barriada y la bomba, obligándose a la elevación de los depósitos. También corre de su cargo el colector y alcantarillado desde el límite de la barriada hasta el arroyo del Chorrito. Los pavimentos y la vegetación pues son acerados de laja y pizarra, y las veredas también en pizarra. Hierba en el resto, que habría que sembrarla. En cada calle un trozo de arena apisonada para los chiquillos. Es que vemos que no se le va un detalle. En la plaza del cine se pavimentará con ladrillo de martos el círculo destinado a baile, tratando de mantener todas las encinas, volvemos atrás, y completando estas con arbolado complementario, paraísos, sauces, aromos, falsa pimienta, algarrobo, cambiando de unas calles a otras. En las entradas de las casas habrá que colocar plantas trepadoras, bugambillas, madreselvas, jazmines, y en el contorno, eucaliptos. Finalmente, el coste presupuestado, que luego veremos que el coste real fue otro, para la vivienda será de 47.200 para las de 2 dormitorios, 58.000 para las de 3 y 63.000 para las de 3 con cocina separada. Supongo que a Federico Mayo le daría el patato. El desarrollo de la... Bueno, hasta aquí ha sido la información que yo he rescatado, vamos, que aparece en el proyecto, pero luego empieza el desarrollo real de la obra. El proyecto se firmó en mayo del 52, pero hay muchísimas dificultades para su construcción. A lo largo de la ejecución, bueno, esto sería, bueno, he traído aquí el ejemplo, ¿no?, de un crucero, el crucero que él pone en la plaza Como digo, empezó la obra con bastantes dificultades. Su correspondencia, la correspondencia con Federico Mayo es abundante, y además a través de ella se ve que Federico Mayo tenía un buen nivel de conocimiento del desarrollo de las obras y de las circunstancias diarias, de las incidencias, llamando al orden cuando ve que todo está parado todavía a finales de mayo del año 52. Ante el retraso, don Alejandro aduce, entre otras razones, a la dificultad que supone la comunicación con los responsables de la mina, cuyas oficinas carecían de teléfono, y que todo se hace por carta o mediante visitas, lo que ralentiza la toma de decisiones. Ese primer parón es debido, en primer lugar, a que la compra de los terrenos, como digo, se constituye en una enorme dificultad debido a la oposición de los propietarios. Y el más difícil, este señor Carrasco Tenorio, por lo que se plantea directamente la expropiación. Y aquí volvemos a ver a un Alejandro Herrero dialogante, que intenta por todos los medios llegar a un acuerdo. Habla con el ingeniero varias veces, no, expropiación no, hay que convencerlo, pero este señor no se dejó convencer, e incluso mandó una solicitud a... Perdón, del pasado estamos hablando. Hay futuro hoy. ¿Puedo hablar? Perdón. ¿Hay futuro en la minería? ¿Hay futuro en la minería? Bueno. ¿Y puedo hablar? Nada, no pasa nada. ¿Y hay futuro en la minería? Aquí la postura de Alejandro Herrero, como digo, es de intentar convencer al propietario
pero como digo no fue posible y hubo que llegar a la provincia. En abril del año 53 se hace la adjudicación de las obras. La fotografía pertenece a la Asociación Herrería. Se hace la adjudicación de las obras a Construcciones Colomina por un valor de 6.900.000 pesetas. Pero no solo existieron dificultades para la adquisición del terreno, y es que la fabricación de ladrillos se constituyó todo un problema. Ahí hubo un segundo parón, dado que la producción era lentísima, y se desechó la construcción de un nuevo horno. Se estudió la posibilidad de comprarlo en la zona cercana de Castillejo o San Bartolomé, dejando el de las herrerías para tabiquillos y el tablero del tejado, la citra y la tabiquería. Aún en febrero del 54 se recibe una carta de Federico Mayo en tono muy correcto, pero yo creo que un poco seco, y le pregunta por qué están paradas las obras. Su respuesta es que no están paralizadas, pero que van muy lentas porque se acabó el ladrillo, que el de fuera resulta muy caro, que se están haciendo zócalos de muros con mampostería y que se trata de terminar lo que se trata es de terminar 2 casas para rectificar en ellas todos los detalles que pudieran surgir. La realidad era que la calidad de las arcillas locales y la escasa producción obligó a comprarla fuera, abonando la empresa el porte. Pero en abril del 54, por carta de Carlos Sundin, sabemos que realmente están totalmente paradas. Y bueno, empiezan ya a meterle prisa porque dicen que las 50 primeras urgen porque el personal carece de vivienda. Le plantean la inauguración en noviembre de ese año, pero él se niega porque dice que es imposible, porque carecen de agua y de luz y hay que terminar el colector. En julio del 54, que ya Federico Mayo ha muerto, hay carta del nuevo director general, que sería Alejandro Rodríguez de Valcárcel, comunicando el acuerdo de la ampliación de la segunda fase. Bueno, estas fotografías que son preciosas, cedidas por la asociación, que creo que pertenecían a la familia Sundin, pues son de las imágenes de los primeros movimientos de tierra para la construcción de la aldea. Esta es la carta de Federico Mayo, donde le dice que sin embargo hay un tono muy cordial, le dice tu buen amigo, un abrazo de tu buen amigo, pero sin embargo yo noto un tono seco, de decir ¿por qué? ¿Qué pasa? Bueno, digo que en el julio del 54 ya se acuerda la construcción de las 50 viviendas restantes. En este momento él está preparando la escuela y la capilla, y el cine y el casino y la fonda lo deja para más adelante porque dice que demoraría mucho la obra. Bueno, ya en junio del 55 el director le comenta que el pueblo se está poniendo muy bonito y se hace una estimación, el mismo Alejandro Herrero hace una estimación de las rentas a pagar. Como os digo, su implicación en los proyectos era total, desciende hasta ese detalle. Entonces él dice que la mina, que adquiera la propiedad y que luego le alquile la casa a los obreros. Dice, le puede cobrar 65 pesetas, pero bueno, que si quiere puede cobrarle menos también. Él hizo sus cuentas, pero luego dice, bueno, si quiere la mina que les cobre menos. El 24 de agosto deben de haberse ya entregado de forma urgente algunas viviendas, porque en una de las notas hay una nota que dice, avísame cuando se piense entregar más viviendas. Y en agosto se está estudiando cómo adjudicar esas viviendas. Parece ser que le llegan al gobernador civil la disconformidad de alguno de alguien de la forma en que se estaba haciendo. Entonces Sundin habla con Alejandro Herrero y le dice que hay que tomar cartas en el asunto. Porque, a ver, si el instituto es el dueño de la vivienda, no podemos consentir que la mina, que la empresa las tome como suya y que se cometan injusticias. Le envía un oficio al alcalde de la Puebla, para ello se le envía un oficio al alcalde de la Puebla, no hay que olvidar que muchos de ellos seguían viviendo en la Puebla, pidiéndole que la dirección de la mina facilite relación de los solicitantes y a estas se adjunten datos familiares, lugar donde viven, condiciones, títulos de familia numerosa, dice palabras textuales, para hacer la adjudicación de forma justa. Si es el instituto como constructor por gestión directa de las viviendas, palabras textuales, no podemos consentir que el director se convierta en dueño y señor de una cosa que no es suya. Hemos de impedir abusos y privilegios. Bueno, pues por fin
Por fin asistimos a la inauguración el día 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, del 1955. Se entregaron oficialmente 79 viviendas y en agosto se entregarían las 29 restantes. La inauguración, fotografías traídas también por la asociación, la inauguración tuvo una gran relevancia. Al acto, bueno, la relevancia del acto la encontramos en la cantidad y la cualificación de los asistentes. Vino el gobernador civil, Francisco Sundein, el obispo Cantero Cuadrado, el subjefe provincial del movimiento, Leopoldo Mora Marruz, el delegado del Instituto Nacional de la Vivienda, Salvido Ortiguela, y el propio arquitecto Alejandro Herrero Ollón y consejeros de la empresa. Los datos de la cronología los tomo de la información que proporciona el diario Odiel de la época. Dice que a las 11:30 hubo una santa misa oficiada por el párroco don Ildefonso Cornejo ante un altar con la imagen de la patrona instalado en el grupo de viviendas que iba a ser bendecido y entregado. Terminada la misa, plática del obispo resaltando la dignificación económico-social del acto. Seguidamente, y revestido de pontifical, procedió a la bendición no solo de las casas, sino también de talleres y otras modernas instalaciones. Y a continuación se inició una procesión de la imagen de Santa Bárbara que fue seguida por una entusiasta multitud. Y finalizada la procesión se procedió al reparto simbólico de casas, entregándose una llave por cada bloque. En su discurso, Summer recuerda a Federico Mayo, que como digo ya había fallecido. Pero a estas alturas aún no se había decidido qué parte iba a ser a abonarse por los inquilinos. Y entonces, finalmente, se propone que la empresa amortice la totalidad y se queda como propietaria, dejándole las viviendas a los obreros en alquiler simbólico. 30, 40 y 50 pesetas según el tipo. Anejo en el contrato de trabajo. Se percibe una confusión con respecto a los terrenos y a su propiedad. Entonces, serán del instituto hasta que se terminen de amortizar. Se le hace un contrato de venta a plaza a Mina la Herrería que deberá formalizarse. Finalmente, según la revisión de precios, como digo, las cantidades fueron las siguientes: 64.000 pesetas para la de 2 dormitorios, 78.000 para las de 3 y 88.000 para las de 3 con cocina independiente. La capilla, 613.000. Bueno, los terrenos fueron escriturados a favor del Instituto Nacional de la Vivienda, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta fotografía es obra en los documentos de Alejandro Herrero, de los fondos documentales de Alejandro Herrero, que son una preciosidad de la aldea recién construida. Vale, bueno, esta se me ha colado. Bueno, y ahora empezamos con la construcción de la capilla, que verdaderamente fue una dedicación de Alejandro Herrero. Empieza hablando de excavación a cielo abierto en rocas para la plaza, capilla, manzana, toda la manzana, paseo con aromos, escuela, es decir, toda la parte más alta de la barriada. En sus documentos no hemos encontrado un proyecto específico, ni siquiera planos sueltos, solo notas, correspondencias y apuntes, al igual, aunque en menor medida, pasa con la escuela. Desde el principio él tiene una visión de conjunto de la obra, es decir, de la iglesia y de su contenido. Volvemos a ver cómo se inspira en la arquitectura popular. Se trata de una iglesia de una planta rectangular, una nave única con 4 tramos iguales separados por arcos fajones y cabecera plana, sin ábside visible al exterior. Una entrada porticada, rematada con espadaña lateral. La nave está cubierta por bóvedas rebajadas, tiene el coro situado a los pies de la iglesia, está construida en mampostería enlucida con muros gruesos, cubierta a 2 aguas y, afortunadamente, pienso que conserva todos o casi todos los elementos originales que se diseñaron en aquel momento. La imagen de Santa Bárbara, los ángeles, la pila bautismal, el sagrario, el Vía Cruz y los bancos. Aunque carecemos del proyecto, como hemos dicho, que nos hubiera permitido disfrutar con sus propias palabras, sus motivos y decisiones técnicas, la cantidad de apuntes, bocetos y correspondencias nos permiten vislumbrar el cariño e interés que puso en esta preciosa obra arquitectónica. Plasma en ella, que por eso al principio incidí un poco en su gusto por el barroco, plasma en ella toda su teoría sobre el barroco de la región, empleando sus formas y sus materiales, resaltando la importancia del hierro forjado por su arraigo y tipismo, contrastando con el blanco de la iglesia. Palabra suya.
Armonía con el entorno regional la armonía con el entorno regional se satisface también con la solución de hierro forjado por su arraigo y tipismo en Andalucía. Su interior es sencillo, en una conjunción perfecta de tradición y modernidad, sin retablo, como debieron ser las antiguas ermitas rurales de los siglos XV al XVIII que se encuentran en la provincia. La cantidad de notas y apuntes desvelan el interés en todos los detalles de la construcción y resultado final de la capilla. A través de sus notas sabemos que divide en dos grupos los elementos ornamentales. Bueno, en esto quiero un poco constatar, ¿no?, su inspiración en las ermitas de la zona. Por una parte la de Villablanca, con su espadaña central, la de la ermita de Coronada, tan bonita. Yo entiendo que debió inspirarse en eso. Bueno, divide en dos grupos los elementos ornamentales y complementarios de la iglesia. Le encarga a la empresa una serie de elementos y él personalmente se encarga de los otros. La empresa se encargaría directamente de la campana, la mesa del altar, el sagrario, los candelabros, los confesionarios y la pila bautismal. Nosotros, es decir, el Instituto Nacional de la Vivienda, es decir, Alejandro Herrero, la cruz campanil o veleta, la de la fachada posterior, el crucifijo, la imagen del altar, los ángeles, la cruz del agua bendita, las vidrieras, y se queda dudosa la pila de agua bendita. Esta parte, la que él controla, se la encarga al catedrático de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, Santa Isabel de Hungría, Antonio Cano Correa. Con él hay una correspondencia de 11 cartas en total que nos van a ayudar a desarrollar el proceso. Antonio Cano Correa es un granadino. Bueno, he querido comparar aquí su primera cruz del hombre joven de los 30 años, 20 años después, que no la pudo además llevar a cabo 20 años después o 20 y tantos años después, puede plasmarla mucho más sintética, mucho más sencilla, mucho menos barroca, pero mucho más bonita en la ermita, en la iglesia que tenéis, la delicia de disfrutar. Bueno, Antonio Cano Correa nació en Guájara, Faragüí, en Granada, en 1909 y muere en 2009, vivió 100 años. Este hombre, de origen humilde, destaca enseguida como un gran artista y escultor y inició sus estudios en Granada, luego estuvo en Madrid y en Barcelona ampliando sus estudios y en el año 43 y se dedicó mucho en un principio a la arquitectura religiosa. A partir del año 43, sobre todo, con la realización de la escultura de Alonso Cano que se encuentra en la Catedral de Granada. Poco a poco va abandonando la temática religiosa, centrándose en la figura humana, apoyado en todo momento por su mujer, la también escultora Carmen Jiménez Serrano. En 1945 ganó la cátedra para la Escuela de Bellas Artes y establece su residencia de verano en Punta Umbría. Supongo que de alguna manera ahí se establecería algún contacto entre el arquitecto y el escultor. Disfrutó de becas en París y en Roma y en 1964 gana por oposición la cátedra de preparatoria de la Escuela Superior de Bellas Artes San Fernando de Madrid. Bueno, y para que os hagáis un poco idea, no sé si vosotros conocéis al escultor, yo no lo conocía, pero sin embargo ahora he tenido también oportunidad de conocer su obra. Este escultor, pues por ejemplo, es el escultor de estas imágenes, que supongo que a alguno le será familiar, Muchachas al Sol, que está en Sevilla, iniciando la calle Virgen de Luján. Es el autor, perdón por la calidad de las imágenes, pero es que las he tomado de internet. Entonces, es el autor de los relieves de la portada de la iglesia del Gran Poder en Sevilla. Es el autor de la escultura de Alfonso X el Sabio de la Capilla de los Reyes de la Catedral de Sevilla. Es el autor del monumento a los descubridores que se encuentra en la avenida de Colón en Sevilla. ¿Veis? Y en su última etapa se dedicó más, como decimos, a la figura humana y se fue abandonando su obra realista y se fue pasando a la abstracción. Bueno, quería resaltar la figura de Antonio Cano Correa porque para transmitiros el valor de las imágenes y de los elementos que tenéis en vuestra capilla. Este hombre, como digo, tuvo una vida muy larga.
De la escultura ya muy mayor pasó a la pintura y posteriormente en sus últimos años a la literatura, y murió, como digo, no hace mucho, en el año 2009. De la obra de la Herrería conocemos el presupuesto de la cruz y la veleta, 1.500 pesetas cada una, y la cruz de piedra, porque en un principio iba una cruz de piedra en la portada. Y estos son los dibujos de Alejandro Herrero de la cruz de piedra. Pero cuando Alejandro Herrero le manda Alejandro Herrero, el procedimiento fue el siguiente: Alejandro Herrero hacía sus bocetos y se los mandaba al escultor, y el escultor los interpretaba, pero Alejandro Herrero le daba prácticamente la obra hecha, como vamos a tener ocasión de comprobar. Cuando el escultor le enseña su obra, la cruz, que esta cruz en realidad iba para la parte posterior de la iglesia, al arquitecto le encantó, entonces suprime la cruz de piedra y decide hacer dos cruces iguales para la portada y para la fachada de atrás. Le encarga también la veleta. Estos son los dibujos que Alejandro Herrero le manda al escultor para que haga la veleta. Entonces el escultor le dice que le encanta la idea, pero que a las golondrinas hay que apelmazarlas un poquito más, juntarlas un poquito más, para que la veleta pueda moverse con más facilidad con el viento. Estos son los bocetos de Alejandro Herrero para las vidrieras. Quiero, con esto, bueno, insisto, ¿no?, en el nivel de detalle que él se tomó al que llegó en esta obra, y vemos cómo las vidrieras actuales son exactamente el dibujo de Alejandro Herrero. Y por último, la imagen de Santa Bárbara. Aquí se produce una anécdota, digámoslo así, curiosa, porque recibe una carta del escultor diciéndole que la familia Sundén, don Carlos y su esposa, habían estado en su estudio para decirle que querían una imagen de la Santa barroca, que querían una imagen similar a la que tradicionalmente los mineros estaban acostumbrados a rezar. Y entonces Alejandro Herrero, muy en su estilo, le contesta, porque dice que la señora de Carlos Sundén le dijo que otra cosa ya no sería lo que todos estamos acostumbrados a ver. Entonces Alejandro Herrero le contesta muy en su estilo y le dice que si él ha escogido a Alejandro Cano es porque quiere una Santa Bárbara estilo Cano, que para otro tipo de imagen pues no hubiera recurrido a un escultor de tantísimo prestigio. Dice, ahora bien, su respuesta fue contundente. Si él se reservó en el presupuesto de la obra una partida, fue para asegurarse la calidad estética. Se tratará de una Santa Bárbara estilo Cano, punto. Ahora bien, si se le puede dar gusto en algún detalle accidental, pues estaría encantado, pero nada de una nueva reproducción de esa imagen, pues para eso no lo hubiera buscado usted. Lo de siempre, se conforman con gato y tratamos de darles liebre. Bueno, pues aún así, teniendo claro el tipo de ornamentos que desea para